secuestrado y casi petateado en Sinaloa. Historia larga, hoy les contaré una historia que me pasó junto a mi papá y un tío. Trataré de no revelar mucha información, por el miedo. Una historia más, de que el Estado como el país están en la miércoles. Mi papá es ganadero y normalmente hace fletes de ganado. En ocasiones lo acompaño y lo ayudo, incluso me llega a pagar en ciertas ocasiones. Todo empezó el día 6 de enero de este año. Mi papá me dijo que lo ayude a cargar ganado, ya que en esta ocasión serían varios, y después nos iríamos a Sinaloa a realizar otro flete para llevarlo a otro estado de México. Madrugamos a las 4 de la mañana para realizar la primera carga cerca de donde vivíamos. Tardamos esperando al dueño del ganado, pero finalmente llegó. Cargamos y volvimos a casa. Desayuné en lo que mi papá iba a llevar el ganado a donde tenía que entregarlo. Al poco rato llega nuevamente para ahora sí, preguntarme si quería ir con él a Sinaloa y ayudarle a cargar ganado. Con él asistí. Yo ya había ido varias ocasiones a Sinaloa y, de hecho, tenía rato que no iba con él, pero necesitaba algo de dinero y por eso también decidí ir con él. Me terminé de alistar y me subí con él, junto a mi tío, que también nos acompañaba. Después de 50 minutos más o menos, llegamos a la gasolinera a esperar un tráiler ganadero que iría con nosotros, ya que, a lo que me dijo, era mucho ganado. Tardamos mucho rato porque cuando llegó el tráiler se ponchó. Después de 1 hora y media esperando, nos fuimos. Todo iba bien. El trailero subió a un tipo antes de llegar a Sinaloa porque él nos iba a dirigir al rancho donde cargaríamos el ganado. Entramos a Sinaloa. Como bien saben, hay un caos tremendo por los carteles. Y sí, al entrar, iba una camioneta blanca, con los vidrios polarizados y a toda velocidad, sin placas. Solo nos quedamos viendo y simplemente la ignoramos. Ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, pero no a pasar lo siguiente. El tráiler iba delante de nosotros, llegamos a donde estaba el rancho, un rancho cerca de El Gualamo, por Villa Unión. El muchacho que iba con el trailero se bajó para abrir el portón. Entramos al rancho. Yo iba grabando mientras el tráiler, como nosotros entrábamos, ya que era un rancho grande, pero aquí viene lo peor. Mi tío nos alertó que venían hacia nosotros varios tipos armados. Cuando vi, bajé el teléfono rápidamente porque creí que era por mí, ya que iba grabando. Nos apuntaron, eran sicarios, armados hasta los dientes, con chalecos, y algunos tenían pasamontañas y otros no. Llegaron hacia nosotros haciendo señas de que nos paráramos, nos abrieron la puerta y nos dijeron sus carteras, su teléfono, denas todo, hijos de su madre. Mientras nos apuntaban con sus armas les dimos los que nos dijeron y nos bajamos. Nos encaminaron adentro del rancho, iba con un miedo enorme. Ellos nos iban maltratando y diciendo que ya habíamos valido verdura. Más adelante, había 5 tipos más, 3, venían a hacer un flete de maquinaria al mismo rancho donde llegamos, estaban boca abajo junto a demás sicarios y otros 2, los que cuidan el rancho, estaban siendo golpeados brutalmente, y ahí estaban más sicarios junto al patrón. Él le dio una patada fuerte al que estaba golpeando, lleno de sangre, mientras le pedía que lo dejara. Él solo decía, ya valieron verdura todos, los mandaron a petatear mientras seguía golpeando al tipo. Le empezó a hacer preguntas a mi papá sobre quiénes éramos, para quiénes trabajamos. Solo dijo la verdad, solo veníamos a hacer un flete que nos pidieron, ahí estábamos todos, el trailero junto con el muchacho que subió, nosotros 3 y los demás que dije anteriormente. Empezó a decir que el rancho había sido decomisado y que había valido verdura todo, y para terminar dijo, este rancho le pertenece al cartel del Chapo Guzmán, hijos de su madre. Era un tipo güero, robusto y prepotente, ciego de un ojo y sin un dedo. Siguió diciendo, los mandaron a petatear a todos ustedes, el güey que los mandó es un puerco, porque todos ustedes se van a dormir a la verdura. Mi papá respondía que nosotros no teníamos nada que ver. En eso, se acercan 2 sicarios a mí porque vieron que en mi muñeca tenía un smartwatch, que, por suerte, ya estaba descargado y no servía la pantalla. Me lo quitaron mientras me apuntaban con sus armas. En eso, después de un largo rato, luego de aceptar que aquí mi vida llegaría, despidiéndome de mi familia, de mi novia, de todo. Porque llegas a un momento donde sabes que no hay nada que hacer, y aceptas el final porque la vida no es un videojuego o una película. El patrón de ellos empezó a decir que lo ayudáramos a mover las cosas a otro rancho que tenía. Nos dijo que si lo hacíamos bien, cada quien se iría de donde vinimos. Nos amenazó con no saltar de la camioneta o hacer cosas de esas porque nos matarían. Yo,
Sin saber qué íbamos a hacer en ese momento, me subí en la parte de la caja de la camioneta junto a mi tío, y adelante, mi papá junto a un sicario armado. Nos escoltaron unas camionetas y mi papá, con el remolque enganchado, se fue a toda velocidad. Tenía miedo, un miedo enorme, no sabía qué iba a pasar, qué nos iba a pasar. Mientras tanto, al trailero y al muchacho los dejaron solos y no los escoltaron. No sabía a dónde nos dirigíamos, solo miraba que cada vez era más una sierra a donde íbamos, no había nada. Solo me empezó a dar más miedo y sobre todo por la velocidad que iba mi papá. En eso, que para media carretera, llega una camioneta blanca y se pone al lado de nosotros. Mi error fue voltear a ver la camioneta, atrás, miré que iban dos tipos embolsados, aún vivos. Me dio mucho terror, quería llorar y le decía a mi tío el miedo que sentía. Llegamos a un pueblo, luego de un rato, nos devolvimos por donde veníamos y nos paramos en un campo deportivo pegado a la carretera. Ahí, mi papá nos dijo que nos fuéramos adelante con él, nos cambiamos y nos metimos adentro. Ahí iba él y el sicario, con su arma apuntándole a él. El sicario nos hacía preguntas, las mismas que nos hicieron. En eso mi papá le dice que nos dejaran a nosotros aquí y él hacía el trabajo, y él exclama, ¿tienes alguna bronca? ¿O qué? ¿Tienes alguna bronca? Mientras lo golpeaba levemente con el arma. Nos quedamos callados, solo oíamos lo que decía a través de las radios que tenía. Había oportunidad para agarrarlo porque soltaba el arma y cambiaba las pilas del radio, pero no iba a valer la pena. En eso, después de casi media hora, llegaron 3 camiones cargados con tractores, remolques y más. Eran los tipos que también nos tenían ahí con nosotros en el suelo. De ahí, nos pidieron que siguiéramos una camioneta roja que llevaba un remolque pequeño. Lo seguimos y atrás de nosotros iban los 3 camiones. Por la radio se oía que no había escoltado el tráiler que venía con nosotros y que lo buscaran. Pasamos un pueblo a toda velocidad y luego se convirtió en una terracería donde había campos de agricultura y ganadería. Más adelante nos paramos, y todos se bajaron. Iban los sicarios y el patrón ahí estaba abajo también. Nos dijo, bajen todo a la verga, rápido y métanlo ahí abajo. En eso oigo que dicen los sicarios, ahí vienen los monstruos, refiriéndose a los soldados. Antes de irse, se empezaron a meter harina en las narices, todos iban bien idos de por sí, y nos ofrecen diciendo, ¿quién pal, susto? Los sicarios se empezaron a ir y el patrón nos decía que una vez que bajáramos todo, nos podíamos ir, y que nomás dijéramos algo a los soldados. Nos amenazó con que tenía nuestras identificaciones y pusiera la camioneta roja que iba enfrente a mitad del camino para que no pase nadie. Posteriormente se fueron, y nos quedamos solos junto a los camioneros. Les ayudamos a bajar los tractores y demás cosas. Una vez hecho eso, nos fuimos de ahí, un camino muy angosto, y dejamos solos a los camioneros. Más adelante, por suerte, venían los soldados. Nos paramos y nos dijeron que vayamos lentamente hacia ellos mientras nos apuntaban con sus armas. Cuando nos acercamos, el comandante le preguntó a mi papá ¿dónde están? Mi papá les mintió por el miedo y por nosotros. Solo aceptó el comandante y nos dejaron avanzar. Eran muchos soldados, iban 3 camionetas y un blindado. Nos fuimos y nos dirigimos a Villa Unión. Ahí nos encontramos al trailero que venía con nosotros. Nos dijo que el muchacho que venía con él se había aventado del tráiler. Rápidamente nos fuimos a nuestro estado, sin nuestras cosas, sin dinero, sin comer y sin diésel, pero con vida. Llegamos al estado, después de 2 horas muy largas, y nos sentíamos más seguros, obviamente. Ahí, un trailero chilango nos ofreció ayuda con su celular para comunicarnos con nuestros familiares. Después de horas, llegaron los 3 camioneros con nosotros, salvados también. Ahí, esperamos al dueño del rancho para hablar con él sobre lo que nos pasó y cómo se iba a resolver todo porque nos salvamos. No lo sé, solo sé que, afortunadamente, el tipo que se subió con el trailero logró llamar al dueño del rancho. Él nos mandó a los soldados a buscarnos y aventó el celular una vez que entramos al rancho. Pero aún así, había muchas maneras en las que podíamos morir. Así terminó la historia. Por suerte, logré rescatar mi celular, mi cartera y el celular de mi papá, ya que podía localizarlos en mi laptop una vez que llegué a mi casa, y me di cuenta de que ya estaba en la fiscalía en Sinaloa al día siguiente porque los encontraron en las camionetas que dejaron abandonadas. No era la primera vez que ellos hacían eso, anteriormente se dedicaban a robar ranchos y camionetas. Esta fue mi historia, aún hay más que contar, pero no quiero hacerlo más largo. Cuando le conté a mi mamá, ella lloró,
Le conté a todos mis conocidos, incluso a mi novia, y todos quedaron muy perplejos. Afortunadamente, sobrevivimos. Ya me siento bien. Puedo responder a todas las preguntas que gusten.